Hola, mi nombre es Ricardo. Y durante 7 años fui guía turístico en uno de los lugares más hermosos y más aterradores de México. Mineral de Pozos, Guanajuato. Tal vez lo has escuchado nombrar. Es un pueblo mágico. Sale en revistas de viaje. Los turistas van a tomar fotos bonitas de las ruinas, a caminar por sus calles empedradas, a tomarse un café en la plaza. Yo también pensaba que era solo eso. Un pueblo pintoresco con historia interesante. Pero después de 7 años trabajando ahí, después de las cosas que vi, que escuché, que viví, ya no trabajo ahí. Ya no vivo ahí. Y nunca voy a regresar. Porque Mineral de Pozos no es solo un pueblo bonito con ruinas románticas. Es un pueblo maldito. Un lugar donde el pasado nunca murió. Donde los que se fueron, en realidad nunca se fueron. Hoy te voy a contar la historia completa. La historia que los guías turísticos no cuentan a los visitantes. La historia real. Y al final, te voy a contar por qué me fui. Por qué dejé mi trabajo, mi casa, todo. Y por qué, si tienes algo de sentido común, tú tampoco deberías ir. Esta es la historia del pueblo que murió 2 veces. Cuando empecé a trabajar como guía en 2015, me aprendí toda la historia oficial. La que está en los libros. Y es fascinante, ¿eh? Mineral de Pozos se fundó en 1576. Los españoles encontraron oro, plata, cobre, mercurio. Vetas riquísimas. En poco tiempo se convirtió en uno de los pueblos mineros más importantes de la Nueva España. Yo llevaba a los turistas por las ruinas de las haciendas. Les mostraba los restos de los hornos donde fundían el metal. Los túneles de las minas. Y les contaba, aquí vivieron miles de personas. Aquí se hicieron fortunas. Lo que no les contaba al principio, es porque todo terminó. Porque la historia oficial dice que los ataques chichimecas obligaron a la gente a irse. Que en 1603 el pueblo fue abandonado. Muy trágico, muy histórico, fin de la historia. Pero hay más. Mucho más. Don Eugenio, un anciano que nació en el pueblo, me contó la verdad un día. Él tenía como 85 años. Su familia llevaba generaciones viviendo ahí. Y me dijo: Ricardo, los españoles no solo excavaron minas. Profanaron algo sagrado. Los chichimecas no atacaban por territorio. Atacaban porque sabían que había que detenerlos. Me contó que antes de los españoles, ese lugar era considerado tierra prohibida. Los indígenas lo evitaban. Decían que bajo la tierra había algo antiguo. Algo que dormía. Y que despertarlo traería muerte. Pero los españoles no escucharon. En 1595 hubo un derrumbe masivo. Una de las minas principales se colapsó. 37 mineros quedaron atrapados. Vivos. En la oscuridad total. Durante días se escucharon sus gritos. Golpeaban las paredes. Suplicaban ayuda. Pero era imposible rescatarlos. Los túneles estaban completamente bloqueados. Tardaron 5 días en morir. Y nunca recuperaron los cuerpos. Siguen ahí. 430 años después, siguen ahí. Don Eugenio me dijo, por las noches, si te acercas a esa mina, todavía los escuchas. Todavía están gritando. Yo me reí cuando me lo contó. Pensé que era solo una leyenda para asustar turistas. Después cambié de opinión. Para 1603, entre los accidentes en las minas y los ataques constantes de los chichimecas, el pueblo quedó vacío. Completamente abandonado. Las casas, las haciendas, la iglesia, todo quedó ahí. Congelado en el tiempo. Su primera muerte. Y ahí se quedó. Casi 200 años.
Un pueblo fantasma olvidado en medio del desierto. En 1842 alguien decidió que era buena idea reabrir las minas. Nuevos inversionistas. Nueva tecnología. Nueva oportunidad. Y funcionó. Para 1880, Mineral de Pozos tenía 70.000 habitantes. 70.000. Era una ciudad próspera. Había teatros, hoteles elegantes, escuelas. Se dice que hasta Enrico Caruso cantó ahí. Cuando yo hacía los tours, llevaba a la gente a ver las fotos antiguas del pueblo en su época dorada. Y siempre alguien preguntaba, ¿qué pasó? ¿Por qué todo esto está abandonado ahora? Y yo respondía la versión corta: la Revolución Mexicana, las minas se inundaron, la gente se fue. Pero la verdad es más complicada. Un día, estaba dando un tour y uno de los turistas, un señor mayor de Ciudad de México, me dijo: mi abuelo trabajó aquí. En las minas. Y él me contaba historias. Después del tour me invitó a un café y me contó. Su abuelo trabajó en las minas de 1905 a 1910. Y decía que los accidentes no eran normales. Que pasaban cosas que no tenían explicación. Herramientas que aparecían en lugares donde nadie las había dejado. Lámparas que se apagaban todas al mismo tiempo sin razón. Y lo peor, escuchaban voces en los túneles profundos. Voces que no eran de los mineros que estaban trabajando ese día. Voces de hombres hablando español antiguo. Pidiendo ayuda. Diciendo que querían salir. Los capataces lo atribuían al eco. A la acústica rara de los túneles. Pero los mineros sabían que era otra cosa. En 1910 estalla la revolución y todo se va al demonio. El pueblo es atacado varias veces. Pero el golpe final viene en 1912. Una tormenta brutal. 3 días de lluvia sin parar. Las minas se inundan completamente. Varios mineros que estaban trabajando se ahogan. Sus cuerpos nunca se recuperan. Las compañías mineras cierran. No vale la pena rescatar las operaciones. Y la gente se va. En menos de una década, 70.000 personas se reducen a unas docenas. Para 1920, Mineral de Pozos es un pueblo fantasma de nuevo. Su segunda muerte. Pero esta vez hay algo diferente. Esta vez el pueblo no está solo vacío. Está enojado. Yo no entendía qué significaba eso cuando me lo contaban. Pensaba que era pura exageración. ¿Cómo puede estar enojado un pueblo?, pensaba. Después lo entendí. La parte más importante de la historia, la que nadie te cuenta al principio, es lo que pasó en 1927. La Guerra Cristera. El gobierno persiguiendo sacerdotes. Y en Mineral de Pozos todavía había uno, el padre Sebastián. Solo quedaban unas pocas familias en el pueblo, pero el padre se negó a irse. Seguía dando misa cada domingo. Cuidaba la iglesia como si todavía estuviera llena de fieles. Yo te voy a ser honesto, cuando empecé como guía, esto me parecía solo historia trágica. Un sacerdote valiente que murió defendiendo su fe. Muy heroico. Muy triste. Pero había algo que no me contaron hasta después. El padre Sebastián no solo fue asesinado. Lanzó una maldición antes de morir. Doña Carmen, una de las últimas habitantes originales del pueblo, me lo contó un día que la ayudé a cargar sus compras. Ella nació en 1942, pero su mamá le había contado todo. Mijo, me dijo, cuando mataron al padre Sebastián en la iglesia, él sabía que iba a morir. Y usó sus últimas palabras para maldecir a todos los que abandonaron el pueblo y a todos los que vinieran después buscando solo riquezas. Según su mamá, las últimas palabras del padre fueron: este pueblo nunca conocerá la paz. Quienes lo abandonaron morirán lejos de su hogar sin consuelo.
Quienes se queden serán testigos de lo que no debería verse. Y quienes vengan buscando solo oro y plata, no saldrán vivos de las minas. Los soldados que lo mataron huyeron esa misma noche. Aterrorizados. Decían que después de que el padre murió, la iglesia se llenó de voces. De sombras. De algo que no debería existir. Cuando me contaron esto, ya llevaba 3 años trabajando en el pueblo. Y te juro que sentí un frío en la espalda. Porque yo ya había visto cosas. La iglesia donde murió el padre Sebastián todavía está ahí. Es parte del tour. Bonita, antigua, con un altar de madera tallada. Los turistas toman fotos. Encienden velitas. Pero hay algo en ese lugar. Algo que se siente. Varias veces, cuando estaba ahí solo preparando el tour del día siguiente, sentía que alguien me observaba. Me volteaba y no había nadie. Pero la sensación no se iba. Una vez, juro que escuché pasos. Pasos caminando desde el altar hasta donde yo estaba. Lentos, deliberados. Como si alguien con sotana caminara por la nave central. No había nadie. Salí de ahí y no volví a entrar solo a esa iglesia nunca más. Y no soy el único. El padre Miguel, el párroco actual, admite que hay algo ahí. Me dijo una vez, Ricardo, el padre Sebastián nunca se fue. Todavía cuida su iglesia. Y todavía está enojado. Pero lo de la iglesia no es nada comparado con las minas. Durante los primeros años, yo no creía en nada de esto. Historias, leyendas, cuentos para turistas. Yo hacía mi trabajo, cobraba, me iba a casa. Todo normal. Pero las cosas empezaron a cambiar. Primero fueron detalles pequeños. Turistas que me decían, oye Ricardo, ¿quién es ese señor que estaba parado en la ventana de aquella casa? Y yo volteaba y no había nadie. Ah, habrá sido un reflejo, yo decía. Pero pasaba seguido. Demasiado seguido. Después empezaron los problemas con los equipos electrónicos. Las cámaras de los turistas fallaban en ciertos lugares. Siempre los mismos lugares. Cerca de la entrada de las minas. En el segundo piso de la hacienda de Santa Brígida. Y en la sacristía de la iglesia. Baterías nuevas que se agotaban en segundos. Teléfonos que se apagaban solos. Yo lo veía una y otra vez. Pero el primer evento que realmente me asustó fue en marzo de 2018. Estaba dando un tour nocturno. Sí, había tours nocturnos. Eso fue una estupidez de la administración turística. Para ver el pueblo bajo las estrellas, decían. Romántico. Éramos como 15 personas. Yo llevaba una lámpara grande y les iba contando la historia. Todo iba bien hasta que llegamos cerca de la entrada de la mina La Prieta. Y escuchamos algo. Golpes. Golpes metálicos. Como si alguien estuviera usando un pico contra la roca. Todos nos quedamos callados. Los turistas me miraban. Uno preguntó, ¿hay gente trabajando ahí adentro? No, le dije. Las minas están cerradas. Llevan cerradas más de 100 años. Pero los golpes continuaban. Rítmicos. Constantes. Y venían de dentro de la mina. Una turista sacó su teléfono para grabar el audio. En cuanto prendió la grabadora, los golpes pararon. Silencio total. Decidí terminar el tour ahí mismo. Por seguridad, les dije. Pero la verdad es que yo estaba asustado. Esa noche, antes de irme, regresé solo a la mina. No sé por qué. Curiosidad estúpida. Me paré en la entrada. Solo mirando la oscuridad del túnel. Y entonces los escuché. Los golpes empezaron de nuevo. Pero ahora también había voces. Voces de hombres. Hablando en español pero,
raro. Palabras antiguas. Acento extraño. Y no venían solo de la mina. Venían de mi derecha también. Y de mi izquierda. Como si estuviera rodeado. Me eché a correr. Corrí como nunca en mi vida hasta mi carro y me fui. Después de eso, cancelé los tours nocturnos. Dije que era por seguridad. Por riesgo de accidentes. Pero era por otra cosa. Pero el evento que me hizo renunciar, ese pasó en octubre de 2021. Estaba con un grupo pequeño, solo 5 personas. Una pareja de España y 3 amigos de Guadalajara. Tour normal, de día, todo tranquilo. Estábamos en la hacienda de Santa Brígida. Yo les estaba contando sobre la familia que vivió ahí en el siglo XIX. Y de repente, uno de los chicos de Guadalajara me interrumpe. Disculpa Ricardo, me dice, pero, ¿quién es esa niña? ¿Cuál niña?, le pregunto. Él señala hacia el segundo piso de la hacienda. Hacia una ventana. Esa. La niña vestida de blanco que nos está mirando. Todos volteamos. Yo no veo nada. Pero los 5 turistas sí. Los 5 están viendo lo mismo. Está parada en la ventana, dice la señora española. Como de unos 8 años. Vestido blanco. Cabello oscuro. Yo voy a decirles que ahí no hay nadie, que la hacienda está vacía, pero entonces... la veo. Solo un segundo. Una fracción de segundo. Una niña. Exactamente como la describieron. Parada en la ventana. Mirándonos. Parpadeo y ya no está. ¿La vieron?, les pregunto. Todos asienten. Todos la vimos. Termino el tour rápido. Los llevo de regreso a la plaza. Se van. Y yo me quedo pensando. Esa noche busco en los archivos históricos. Y encuentro algo. En 1898, una niña de 8 años murió en esa hacienda. Se cayó por las escaleras del segundo piso. Su nombre era Lucía. Vestía un vestido blanco el día que murió. Era su vestido de primera comunión. Al día siguiente renuncio. Le digo a mi jefe que tengo que irme por asuntos familiares. No le cuento la verdad. No le digo que ya no puedo seguir trabajando en un lugar donde los muertos no se han ido. Empaco mis cosas. Vendo mi casa. Y me mudo a Querétaro. Lejos de Mineral de Pozos. Han pasado 3 años. Y no he regresado. Ni voy a regresar. Sé lo que estás pensando. Son solo historias. Coincidencias. Sugestión. Yo también pensaba eso. Pero después de 7 años ahí, después de las cosas que vi, ya no puedo pensar eso. Mineral de Pozos es un lugar hermoso. Durante el día, con el sol brillando, los turistas caminando, la música en la plaza, se siente normal. Seguro. Mágico, como dicen. Pero cuando cae la noche, cuando los turistas se van, cuando las calles quedan vacías, el pueblo se transforma. Mis antiguos compañeros, los que siguen trabajando ahí, me cuentan cosas. Me mandan mensajes. Me dicen que cada vez es peor. Que los fenómenos son más frecuentes. Más intensos. Que ya no son solo cosas que ves de reojo o sonidos extraños. Ahora los turistas reportan que los tocan. Que sienten manos frías en sus hombros. Que escuchan susurros en sus oídos. Un guía me contó hace un mes que un grupo de exploradores urbanos entró a una de las minas de noche, ilegalmente. 2 salieron corriendo después de 1 hora. Histéricos. Diciendo que vieron siluetas en los túneles. Figuras que caminaban hacia ellos. El tercero no salió. Lo encontraron 3 días después. Estaba vivo, pero no podía hablar.
Solo miraba fijamente al vacío. Lo internaron en un hospital psiquiátrico en León. La maldición del padre Sebastián sigue activa. Quienes vengan buscando solo riquezas no saldrán vivos de las minas. Y no es solo sobre oro y plata. Es sobre cualquier cosa que trates de tomar de ese lugar. Fotografías, videos, recuerdos, experiencias. El pueblo no quiere que te lleves nada, porque todo ahí tiene un precio. Si algún día decides ir a Mineral de Pozos, está bien. Ve. Toma tus fotos bonitas. Camina por las calles empedradas. Tómate un café en la plaza. Pero te voy a dar los mismos consejos que yo les daba a mis grupos. 1. No te acerques a las minas. Ni siquiera a las entradas. Y definitivamente no entres. 2. Si escuchas algo raro, pasos, voces, golpes, ignóralo. No investigues. No voltees. 3. No te quedes después del anochecer. Cuando empieza a oscurecer, vete. No importa que tan bonita se vea la puesta de sol. Vete. 4. Si ves a alguien en una ventana de una casa abandonada, o una figura en un callejón oscuro, no es una persona real. Solo sigue caminando. Y 5. No le faltes el respeto al lugar. No te burles. No retes a lo que sea que vive ahí. Porque sí, todavía vive algo ahí. Muchas cosas. Y están esperando. Yo ya di mi advertencia. Lo que hagas con esta información es tu decisión. Solo recuerda, Mineral de Pozos es el pueblo que murió 2 veces. Y los que murieron con él, nunca se fueron realmente. Todavía están ahí. Esperando. Y tal vez, solo tal vez, esperándote a ti. Si te gustó no olvides darle un like y suscribirte para más relatos como este.